Buenas tardes, buenos días también a todas y todos aquí. Damos bienvenida a este nuevo webinar o jornada de aprendizaje, como llamamos en la CNE, sobre por qué la educación digital es clave en emergencias, ¿no? Porque en contextos de crisis, ya sea por desastres, migración, emergencias sanitarias, garantizar el derecho a la educación sigue siendo un enorme desafío, ¿no? Y la educación digital se ha convertido en una de estas herramientas claves para así asegurar la continuidad, inclusión y protección, especialmente para las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Para guiarnos en esta reflexión, contamos hoy con una ponente con amplia trayectoria y profundo conocimiento sobre este tema. Nos acompaña Ruth Custode, especialista en educación con más de 30 años de experiencia en planificación y gestión del desarrollo social con un fuerte enfoque en educación, emergencias, protección infantil y resiliencia. Ruth ha trabajado durante muchos años en UNICEF, en América Latina y el Caribe, liderando y asesorando programas de educación en contextos de crisis, migración, violencia y desastres, ¿no? Su experiencia combina tanto el trabajo estratégico regional como una sólida presencia en terreno, ¿no? Entonces, bueno, es un verdadero honor contar con ella y sin más le damos la palabra a Ruth, quien nos ayudará a profundizar en por qué la educación digital no es solo una alternativa, sino una herramienta clave. Muchísimas gracias, Mariluz, y buenos días con todos y todas. Realmente muy honrada de estar aquí, agradeciendo su presencia, porque sé que los horarios no son fáciles y a veces nuestras agendas son muy complicadas, pero creo que es un tema que cada vez más y más nos llama la atención y se debe discutir más y buscar más evidencia para poder realmente avanzar. Sin más, quiero contarles que, bueno, la presentación del día de hoy se va a centrar en por qué la educación digital es clave en las emergencias. Eh, María José, si me ayudas, y ya me voy a presentar un poco más, la siguiente, por favor. Vamos a ver, esto es un poco qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de tener hora y media. Somos pocos, así que creo que lo vamos a poder hacer y aprovechar muy bien. Vamos a tener la apertura, una dinámica inicial. Vamos a tratar de que esto sea un taller bastante interactivo. Vamos a tratar de entender cuál es esta relevancia de la educación digital en emergencias. Vamos a ver algunas experiencias, de ejemplos de varias regiones, pero también vamos a hacer un taller muy práctico para identificar de nuestro rol cómo podemos aportar o cuáles son los principales obstáculos. Siguiente, por favor. Gracias. Entonces, permítanme primero presentarme. Ya Mariluz les había contado algo, pero contándoles un poquito más. Eh, Soy ecuatoriana. Empecé a trabajar desde muy, muy chiquitita como voluntaria de la Cruz Roja Ecuatoriana. Así es que mi trayectoria empieza con todos los temas de desastres desde que tenía 11 años. Y bueno, es un tema que me apasiona. Entonces, por eso digo, no realmente es un trabajo para mí, es un tema que me apasiona y en el que he trabajado durante toda mi vida. Pero en estos últimos 25 años me he especializado en todos los temas del derecho a la educación y me he enfocado principalmente en los temas de educación en emergencias. Porque si ustedes ven la educación, hace 20 años era un tema olvidado en la respuesta de emergencia. ¿Sí? Se hablaba de salud, se hablaba de agua y saneamiento, se hablaba de procesos de servicio social, etcétera, pero no se hablaba de educación. Y desde hace tal vez 20 años es cuando este tema empieza a generar ruido. He tenido la oportunidad de trabajar en algunas organizaciones de Naciones Unidas, en UNICEF, en la Organización de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, y formo parte también de todas las redes que están apoyando justamente este movimiento para hacer visible la educación de emergencia, como el INE, el GADRES. Ya les voy a contar un poquito más adelante de todo esto, el Grupo Regional de Educación.
impulsando acciones tanto a nivel regional como a nivel global para fortalecer la protección, la coordinación y sobre todo la continuidad del aprendizaje, porque creo que el argumento principal de por qué la educación en emergencias es vital es porque la educación es un derecho y la educación no se puede detener en una emergencia. La educación en una emergencia se puede transformar, pero no detener. Y la garantía de ese derecho a educación es una garantía que la tienen que dar los estados. Y ya vamos a ver que lamentablemente eso no muchas veces pasa y ahí es cuando empiezan las organizaciones. Y permítanme, antes de continuar, presentarles también a María José Melo. María José, si les saludas, por favor, es parte de mi equipo y nos va a estar ayudando el día de hoy justamente a poder mover toda la parte operativa de este webinario. Gracias, Ruth. Buenos días con todos y todas. Un gusto estar aquí acompañándoles. Soy María José Melo, ecuatoriana también como Ruth, economista y experta en manejo de información. Un gusto estar aquí con todos y todas ustedes. Adelante, Ruth, le cedo la palabra otra vez. Muchas gracias. Entonces, algunos detalles. Durante la presentación, como ustedes ven, vamos a tener varios momentos. Les vamos a pedir que por favor puedan poner su nombre, de dónde vienen en el chat y durante todo el desarrollo del webinario, si tienen cualquier pregunta, pueden irla poniendo en el chat. María José se va a encargar de ir recogiendo esas preguntas y al final vamos a tener un momento para contestar esas u otras que vayan surgiendo. Entonces, dicho esto, vamos a continuar, por favor. Y vamos a empezar. ¿Qué es lo que vamos a lograr o qué es lo que queremos lograr con este webinario? Entonces, con este webinario, en primer lugar, lo que queremos lograr es que ustedes puedan fortalecer sus capacidades para identificar esas soluciones digitales que se podrían utilizar en emergencias educativas, pero también queremos compartir los aprendizajes y experiencias internacionales y locales de los que hemos sido parte o testigos también. Y también identificar algunas prácticas que han sido útiles en varios contextos, tanto en contextos migratorios y en contextos de respuesta a refugiados, que como ustedes saben, en esta región eso no era un tema hasta hace algunos años, que aunque la migración siempre ha habido, realmente la migración venezolana fue la que provocó realmente una crisis migratoria en esta región y es cuando todos los países empezaron a trabajar en eso. Hoy por hoy ha habido muchos cambios, pero es un tema que todavía nos preocupa y que deberíamos hacer. Tenemos que entender también que todos estos objetivos están completamente alineados con la educación como un derecho universal, incluso en las crisis. Y dicho eso, para no alargarnos más, vamos a empezar con un pequeño ejercicio. Siéntanse en la libertad de poner lo que se les ocurra, porque esa es la idea, aprender en conjunto. Entonces, ustedes tienen ahí un Mentimeter que vamos a usar hoy. Ustedes pueden o escanear el código QR que ustedes ven en la pantalla o pueden también meterse a www.menti.com y ingresar ese código. Entonces, María José nos va a ayudar con eso. Vamos a tener algunas preguntas y vamos a poder ir viendo las respuestas que ustedes tienen directamente en la pantalla. Respuestas simples con una palabra está bien. Entonces, María José, te cedo la palabra para compartir el Menti. Cuéntenos si ya, ya ingresaron. Sí, también en el mensaje del chat está el código del Menti, al igual que en la pantalla, ustedes pueden ingresar escaneando el código QR, como dijo Ruth, o ingresar a www.menti.com, ingresar el código que aparece en la pantalla. Si me confirman que ya estamos todos y luego yo voy proyectando para ir viendo nuestras respuestas a cada una de las preguntas. Muchas gracias. A mí me pone como si ya hubiera finalizado el Menti. No sé si de pronto es porque estás en la última slide o algo así. A mí también.
Te manda a Ya lo veo. Voy a evaluar dejar de el compartir resultado. pantalla. Ok, denme un segundo y si ya escanearon y ya ingresaron, voy a meterme ahorita al Menti. Ok, creo que A ver, estamos listos. ahí me confirman si están en el inicio. Ya, Mónica nos Ok. dice que sí. Ok, entonces ya vamos a comenzar. Tenemos 15 personas unidas en el Menti, 15 participantes. Vamos por la primera pregunta. Entonces, la primera pregunta, la más fácil, ¿por qué la educación, no estoy hablando de educación digital, ¿por qué la educación debería ser o debe ser parte de la primera respuesta humanitaria? Entonces, les pedimos que pongan sus respuestas, nos van a ir apareciendo ahí en la pantalla, puede ser una palabra, una frase, lo que ustedes deseen. Siéntanse en la libertad de poner todo lo que les venga a la mente. Porque es un derecho, ya lo hablamos, ¿no? Principalmente porque es un derecho, pero ¿qué más? ¿Por qué más la educación debería ser importante? Porque protege, a los niños, porque garantiza un futuro, porque es la base del desarrollo humano, porque nos abre, esto es bien importante, porque nos abre el espacio para ejercer otros derechos, porque nos permite tomar decisiones. ¿Sí? Si es que no estamos en la primera respuesta humanitaria, definitivamente va a ser muy difícil que después se tomen decisiones y se logre la continuidad educativa. ¿Sí? Oportunidades, nos saca la pobreza, nos garantiza el futuro. Entonces, miren, ustedes han dicho aquí lo más importante y lo voy a resumir así. La educación es un derecho fundamental que no se puede suspender porque es un derecho, no se puede suspender en ninguna emergencia ni en ninguna crisis. Pero también es importante por lo que ustedes han dicho. Si la educación es parte de la primera respuesta humanitaria, protege las escuelas, protege los espacios de aprendizaje y protege también a esos niños frente a la violencia, frente a la explotación o al abandono, porque evita la deserción, porque da, y ahí ya lo pusieron, da bienestar emocional, permite ayudar a regresar a las rutinas, a un sentido de normalidad. Y otro punto que, que tal vez no está tan explícito ahí, es porque nos permite dar información clave. Durante una emergencia muchas veces tenemos que transmitir mensajes que salvan vidas, mensajes de higiene, de seguridad, de resiliencia. Y si los niños no están en la escuela, es muy difícil que ese mensaje llegue a ellos y por ellos a sus familias. Entonces, dicho esto, muchísimas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y en la siguiente pregunta, muy asociada a la primera, ¿sí? ¿Cuál es la función de la educación en situaciones de emergencias? Hay una función principal de la educación en las situaciones de emergencias, a más de todas las otras que ya estamos viendo, pero ¿cuál será esa función principal? Generar espacios seguros, información, perfecto, garantizar los derechos, proteger, transmitir información, salvaguardar el futuro. Entonces, mire, la función principal de la educación en situaciones de emergencias, como ustedes bien lo dijeron, es garantizar el derecho a la educación.
asegurar la continuidad educativa, asegurar que ese derecho no se pierda. Pero como ustedes también lo han dicho, al garantizar el derecho a la educación, podemos garantizar también otros derechos, porque miren, en la escuela, ¿qué pasa? Cuando se activa la educación en una situación de emergencia, no solamente se activa la educación, en los espacios de aprendizaje, muchas veces temporales, después de una crisis, se puede garantizar la alimentación, se puede garantizar la nutrición, se puede garantizar la protección, porque ahí están los niños en un espacio seguro, se puede garantizar que sus padres puedan resolver los asuntos después de una emergencia mientras los niños están protegidos y vuelven a sus rutinas. Se puede garantizar esa estabilidad emocional, pero también se puede garantizar que si un niño no está bien, se pueda remitir a una ayuda más especializada. Se va a recuperar esa sensación de normalidad. Y otra cosa bien importante, en esos espacios, algo bien importante es regresar a la parte lúdica. Entonces se puede volver a esa parte lúdica, recreativa, para dar esa contención emocional y recuperar no solamente el aspecto socioemocional de los niños, sino también de las familias y de las comunidades. Y bueno, la última que ya habíamos hablado, ¿no? Transmitir esos mensajes claves. Y vamos con la última. Ahí sí nos vamos a meter ya en lo que es la educación digital. Y entonces la pregunta es, ¿cómo ustedes creen, y ya muchos de ustedes han tenido la experiencia, bueno, todos la tuvimos con la pandemia, cómo la educación digital puede ayudar durante una emergencia? Que antes de la pandemia casi que no hablábamos de eso y no la veíamos, ¿no? Pero, ¿cómo creen ustedes que puede ayudar? Ajá, facilita el acceso. Nos permite la comunicación, flexibilidad. Wow, muy bien. Pues estamos diciendo, nos mantiene conectados, es inclusiva. Ustedes están dando todos los detalles más precisos. La primera, que ya la dijeron, la educación digital amplía el acceso cuando las escuelas físicas no pueden operar. Entonces nos permite mantener, como ustedes bien lo dicen, mantener la continuidad educativa. Nos permite un aprendizaje remoto a través de plataformas en línea, aplicaciones móviles, radio, televisión. Esto permite que el proceso de enseñanza-aprendizaje se mantenga activo y los días de pérdida se acorten. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Mientras más días de pérdida hay, más posibilidades hay de que esos niños nunca regresen al sistema educativo o de que las trayectorias educativas se interrumpan y se pierdan. Y realmente, después de la pandemia, ya van varios años, hasta el día de hoy no hemos podido completar o retomar toda la trayectoria educativa de todos esos niños. Luego la inclusión, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos procesos de educación digital, esos procesos de educación digital pueden llegar a lugares de difícil acceso como comunidades rurales, porque además a través de la educación digital se pueden difundir rápidamente esos mensajes y transmitirse además en tiempo real. Y algo que también lo pusieron, porque la educación digital puede ser más flexible. Los estudiantes pueden aprender a su propio ritmo y en distintos formatos. Si mencionamos algunos ejemplos, bueno, en el COVID-19, por ejemplo, millones de estudiantes se quedaron sin acceso a las escuelas, pero por ejemplo en Colombia o en México se implementaron muchos programas de radio y televisión que mantuvieron el aprendizaje activo, ¿no? Y pudieron como tener un poco, van a ver que tampoco es la panacea y lo mejor, pero un poco de esa sensación de normalidad y de continuidad. Bueno, dicho esto, ahora sí vamos a retirar el mente. Muchas felicitaciones, lo hicieron muy bien. Se ve que este tema es un tema que nos apasiona a varios aquí. Y vamos a continuar entonces con la presentación. Y vamos a hablar primero de qué es esto que hablamos de educación en emergencias. Entonces, la educación en emergencias
yo siempre cuando hablo de definiciones, siempre digo que es una de las definiciones, porque hay muchas definiciones y nunca me gusta quedarme con una sola. Pero la definición que da el INE, por ejemplo, es que la educación de emergencia es la respuesta educativa que se tiene que dar para garantizar el derecho a educación en contextos de crisis. Esos contextos de crisis pueden ser por un conflicto, por un desastre, por un desplazamiento, que busca, ya lo hemos dicho y lo vamos a repetir varias veces en este webinario, busca garantizar el derecho a la educación para todos y todas, pero no a cualquier educación, a una educación de calidad, a una educación inclusiva y a una educación de equidad. ¿Y qué incluye? La educación de emergencia realmente debería incluir un proceso completo, desde la preparación, la respuesta y la recuperación. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando hablamos de educación en emergencia y de la respuesta, pensamos que es solo la respuesta. Entonces muchas veces hacemos la respuesta por unas semanas y después nos olvidamos, pero no. Si la educación en emergencias empieza con el antes, es decir, con la preparación de las escuelas, de los centros educativos, de los docentes y de las comunidades, la respuesta va a ser más fácil, más eficaz, más rápida y la recuperación también. Pero el proceso no termina mientras no logremos esa recuperación. Y es bien importante entender que la educación de emergencia no es solamente la continuidad académica. Ese es un punto, sí, pero la educación de emergencia también es lograr esa protección psicosocial y esa resiliencia comunitaria. Por ejemplo, ¿qué significó esa educación de emergencia en la pandemia? En la pandemia, responder fue adaptar currículums, buscar medios alternativos como radio y televisión, apoyar a los docentes, comprar dispositivos, mejorar la conectividad. Entendemos entonces que cuando hablamos de educación de emergencia no solamente hablamos de la respuesta a la primaria o a la secundaria, que es lo que pasó en la pandemia, ¿no? Empezamos a responder para recuperar las trayectorias educativas de la secundaria y tal vez de la primaria, pero nos olvidamos completamente del nivel inicial y eso no puede ser. Desde el nivel inicial hasta el nivel de educación técnica o superior y de adultos, todo eso debería ser parte. Y entonces va más allá, ¿no? Va hasta esa recuperación posterior. Si queremos mencionar algunos ejemplos, tenemos en Siria que se instalaron aulas temporales en los campamentos de refugiados. En temas de desastres de origen natural, tenemos Haití, por ejemplo, donde se hicieron escuelas provisionales. Bueno, del COVID ya ustedes saben. Y en América Latina, los niños migrantes también han recibido clases en algunos centros de acogida para garantizar ese acceso. Siguiente, por favor. Bueno, esto lo vamos a ver rápidamente porque realmente es bastante más denso, pero yo creo que es bien importante. Estos son los marcos orientadores, ¿sí? Es decir, las herramientas que guían a los gobiernos, a las ONGs y a las comunidades de cómo se pueden implementar estas normas. Son lineamientos prácticos que buscan que cuando nosotros respondamos, realmente respondamos de forma eficiente y eficaz. Y sobre todo que tomemos en cuenta todos los aspectos de la respuesta para que esta respuesta sea integral. Y aquí les vamos a mencionar 4 principales. El marco integral de seguridad escolar, ¿sí? Del GADRES, que es la Coalición Global de Escuela Segura, que nos habla justamente de esa integralidad, tomando en cuenta la infraestructura, la gestión de seguridad escolar y la educación para la resiliencia. En Panamá, por ejemplo, cuando fueron los huracanes, este marco permitió aplicar algunas orientaciones para que las escuelas que funcionaban como refugios o como albergues temporales puedan también tener alternativas para continuar la educación. Luego hablamos de las normas mínimas INE y de las normas mínimas INE les voy a contar que este es un documento que empezó su primera versión en el 2004 y justamente empezó
para quienes están en la parte humanitaria, porque las normas de esfera no tenían ningún capítulo educativo. Entonces, por eso se crean estas normas mínimas para la educación, para dar algunas orientaciones o referencias globales que puedan asegurar la calidad, la equidad y el acceso a la educación durante una emergencia o crisis. ¿Qué incluyen? Incluyen varios estándares de participación, de protección de bienestar, ya vamos a ver un poquito más adelante eso. Y, por ejemplo, en Colombia, en un campamento de refugiados, estas normas permitieron que niños venezolanos puedan recibir materiales adecuados y adaptados y que los docentes sean capacitados, ¿sí? Luego tenemos el marco de acción de Sendai, que es un documento de Naciones Unidas que establece las prioridades para la reducción de riesgos de desastres, pero integra un capítulo, una línea de educación como una herramienta clave para la prevención y la resiliencia y educación a todo nivel. Si queremos poner un ejemplo de esto, en el Japón, por ejemplo, tras el tsunami del 2011, se reforzó la enseñanza de gestión de riesgo en todas las escuelas y eso ha permitido que las comunidades estén mejor preparadas. Y bueno, por último, la declaración de Incheon o Educación 2030, que todavía falta mucho, ya no nos queda mucho tiempo, pero todavía falta mucho para alcanzar ese compromiso global del Objetivo de Desarrollo 4, que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Ejemplos de esto, bueno, países como Guatemala, por ejemplo, a través de la Declaración de Incheon, ha logrado impulsar varias políticas educativas que priorizan la equidad de género y sobre todo el acceso a la educación para las comunidades rurales, ¿no?, que están marginadas. Dicho esto, ustedes van a ver ahí unos códigos QR. Ustedes pueden escanear esos códigos QR y pueden tener más información de estos documentos, pero no se preocupen porque después de esto también van a tener la presentación y van a tener una lista de todos los recursos que nosotros hemos usado en esta información. Siguiente, por favor. Bueno, aquí solamente para que vean y para que después les dé ganas de seguir aprendiendo un poquito más. A mi izquierda van a tener el marco del GADRES de esta iniciativa de Escuela Segura, que tiene 3 pilares. El primer pilar, que es el pilar que se refiere a instalaciones de aprendizaje más seguras, es todo lo que habla de infraestructura, de protocolos, de códigos de construcción, etcétera. El segundo pilar, que es la gestión de seguridad escolar y la continuidad educativa, es justamente el que está más enfocado en la educación en emergencias y habla de los planes de contingencia, de los planes de respuesta educativa, de cómo lograr esa respuesta desde la preparación hasta la recuperación. Y por último, el tema de la educación para la resiliencia, que es justamente lo que busca capacitar a los docentes y a los estudiantes en todos los procesos de gestión de riesgo y resiliencia. Y este marco tiene una base y esa base es justo todos los temas de los sistemas de políticas habilitantes que se requieren. Y al lado derecho van a ver este mapa del INE. El INE tiene 19 normas, tiene 3 normas fundamentales que se llaman, que deben estar en todas, que es la participación comunitaria, la coordinación y el análisis. Si no hay esas 3, esa respuesta tal vez le falta algo. Y luego tiene 4 ámbitos más, que son el acceso y ambiente de aprendizaje, el ámbito 2, que es de enseñanza y aprendizaje, tiene un ámbito que habla de los docentes y otro personal educativo, porque en las emergencias vamos a tener mucho otro personal, no necesariamente maestros, o maestros retirados muchas veces, o voluntarios, y política educativa. Cada uno de estos, ¿qué es lo que tiene? Tiene una descripción de la norma, tiene unas notas de orientación y tiene algunos ejemplos de cómo se puede aplicar esto. Y como ustedes ven, abajo tiene todas las cuestiones transversales. Por eso decimos que este derecho es habilitante de todos los demás derechos. Dicho y esto, vamos a pasar a dónde se aplica. Entonces, vamos a centrarnos ya en la educación digital. Y bueno, ya dijimos que la educación buscaba garantizar el derecho a la educación. La educación digital, en cambio, se entiende como el uso de esas, y como les decía,
solo uno de los conceptos, el uso de estas tecnologías digitales para garantizar el acceso, sobre todo, a esos aprendizajes de calidad en contextos de crisis o emergencia, ¿sí? En cualquier espacio donde la continuidad educativa se vea amenazada, la educación digital puede ser una herramienta muy importante. Ahora, siguiente, por favor. Ahora, ¿dónde se aplica? ¿No? Ya decíamos, se puede aplicar, la aplicación es muy amplia. Se puede aplicar desde conflictos armados, cuando hay desplazamientos, cuando hay pérdidas de infraestructura física por un desastre de origen natural, cuando hay migraciones masivas, ¿sí? O pérdidas masivas por crisis, no necesariamente puede ser una migración, pero puede ser una crisis interna, y en cualquier otra emergencia o crisis donde haya un limitado acceso presencial. En cualquiera de esos ámbitos se puede ocupar. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son entonces los objetivos principales? El primero, ya lo hemos hablado, garantizar la continuidad educativa. ¿Por qué? Porque va a evitar la pérdida de los aprendizajes durante largos periodos. Si nosotros podemos garantizar en la primera respuesta humanitaria, pues vamos a lograr que esa pérdida de aprendizaje sea menor. Para que ustedes tengan una idea, durante la pandemia del COVID-19 se estima que los estudiantes perdieron alrededor de 2 años de continuidad educativa. En muchos lugares, 2 años en los que esa trayectoria básicamente se perdió. Y los que continuaron, realmente el nivel de aprendizaje fue muy, muy bajo. Luego, la siguiente, reducir la brecha digital. Definitivamente, la educación digital nos permite reducir esas desigualdades porque nos va a permitir llegar a comunidades remotas mediante herramientas accesibles o también de bajo costo. Pero ya vamos a ver también qué otras herramientas hay. Luego, también lo hemos hablado bastante, ofrecer apoyo psicosocial y resiliencia. Ninguna de estas alternativas digitales va a ser completa si no brinda también esta estabilidad y este apoyo emocional. Nos va a permitir volver a las rutinas y sobre todo volver a ese vínculo entre el docente y el estudiante, ¿no? Que si es que no hay ese tipo de educación, cualquier medida de estas va a ser muy difícil. Y por último, también después de la pandemia comprobamos que la educación digital nos permite innovar y transformar. Todas las experiencias que se dieron durante la emergencia del COVID-19 han impulsado mejoras en las políticas educativas y también han impulsado la preparación de los sistemas escolares en caso de una futura crisis. Ya vamos a ver, esperemos que no tengamos que ver otra, pero, por ejemplo, en América Latina, después del COVID, los ministerios de educación implementaron o continuaron, implementaron en algunos países programas televisivos y algunas plataformas digitales. En Haití, después del terremoto, se usaron, bueno, uno de los medios que yo estimo que es uno de los más accesibles en las comunidades de difícil acceso, que es las radios comunitarias y materiales digitales para mantener la enseñanza. Y en Siria, por ejemplo, se han hecho muchas iniciativas de aprendizaje en línea a falta de esta infraestructura física. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver rápidamente cómo ha sido la evolución. Y ustedes van a ver qué complicado un poco esto. Antes de la pandemia, se estimaba que apenas un 20% en América Latina tenía un acceso digital. A nivel global tenía un acceso completo, ¿no? Después de la pandemia, en el 2025, se estima, de acuerdo a la CEPAL, que incluso en algunos países puede llegar hasta un 80% o más, como lo vamos a ver en el caso de España. Pero hay otras cosas que hay que ver. Entonces,
si empezamos con la cobertura de Internet, mientras en España más del 95% de hogares tiene algún tipo de conexión a Internet, si ustedes ven América Latina y el Caribe, el promedio es de entre 55 y 65%, y en las zonas rurales 30 o 40%, y en algunas incluso menos. En cuanto a los dispositivos, en América Latina, durante la pandemia, había en muchos hogares apenas un dispositivo para todo el hogar. Imagínense lo que implicaba eso cuando los niños, había 3 o 4 niños que tenían que tomar su clase a través de un teléfono a la misma hora. En el caso de España ha habido un plan de dotación de dispositivos, pero también hay un plan que se aprobó, se acaba de aprobar. No tengo muchos detalles sobre eso, pero es el plan España Digital, que también busca justamente el poder expandir esto. En cuanto a políticas, la América Latina y el Caribe ha hecho gran cantidad de iniciativas y esfuerzos. Sin embargo, la mayoría de estas iniciativas han sido fragmentadas. Entonces, todavía en muchos países no hay una política pública que realmente avale una educación digital, pero una educación digital que apoye el proceso educativo. Y ahí creo esa palabra es importante. En España hay una estrategia nacional de transformación digital, pero también tiene sus issues, ¿no? Porque cómo esa estrategia se conoce, cómo se disemina y cómo también se implementa. El impacto de la pandemia, bueno, el impacto de la pandemia fue a nivel global, pero en esta región fue mucho más difícil, ¿sí?, el poder abrir las escuelas y acceder a la educación remota porque no había, los temas digitales eran casi nulos. Apenas Uruguay con Plan Ceibal tenía esa educación digital, y tal vez Chile con alguna distribución de dispositivos, pero del resto no. En España, la pandemia aceleró esa digitalización. Y luego de eso, bueno, en tema de formación, gran parte de la formación de docentes, en el caso de América Latina y el Caribe, no ha sido sistemática, mientras que en España ya existe un marco de referencia de una competencia digital docente. Ahora habrá que ver cómo eso se está implementando también. Y como les decía, el uso pedagógico de esas herramientas, como las herramientas, y eso es bien importante, como las herramientas son pedagógicas, cómo vienen a formar parte del día a día del maestro y no como un reemplazo a la actividad que tiene que hacer el maestro, sino más bien como un soporte a lo que está haciendo. Y bueno, en España también cada vez más y más un uso extendido. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener ahora otro Mentimeter. Este es bien facilito, solo tiene una pregunta, así es que igual le voy a dar el cambio a María José para que nos ayude. Tienen que usar el mismo código, así es que si todavía están en ese Menti, bien, y si no, vuelvan a meter en el mismo link, por favor. Sí, gracias, Ruth. Como dijo Ruth hace un momentito, es el mismo código QR, entonces le vamos a dejar un rato en la pantalla y nos dan una manito arriba si es que ya están conectados para poder seguir con la pregunta. Si no, también lo tienen en el chat que lo acabo de copiar. Ok, veo manitas arriba. Veo tal vez una pregunta de Lucía. No, ya la bajo. Creo que era para confirmar. Entonces vamos al Mentimeter. Listo, ahí está la pregunta. Si Ruth nos ayuda, por favor, leyendo. Ajá. Entonces, después de todo lo que ustedes han escuchado, ¿qué retos ven en su contexto local, desde su posición, hablando de todas estas cosas que hemos dicho, de educación emergencias, de la educación digital? ¿Cuáles son los retos que ven en el contexto local? Bueno, ahí ya van saliendo algunas cosas: conocimiento y prevención,
¿Qué otro reto podemos ver en el contexto local? Políticas públicas que a veces existen pero no se conocen. La digitalización es una brecha, definitivamente, porque hay comunidades autónomas que tienen mucho más avance y otras que no. La desigualdad definitivamente en el acceso, la adaptación, eso es bien importante porque la educación digital lo que busca es también flexibilidad, pero para eso se necesita una adaptación. El mal uso digital, como les decía, la educación digital no reemplaza el maestro, no reemplaza el aula, no reemplaza el conocimiento. La educación digital es un medio, ¿sí? Y es un medio que nos permite hacer una educación mejor, más innovadora, más divertida, más accesible, pero no puede reemplazar al maestro. El entorno y la situación rural, definitivamente, las comunidades vulnerables, las comunidades rurales, están todavía muy lejos de poder tener ese acceso. Aquí es bien importante algo que ustedes mencionan y es la falta de competencias. Los maestros necesitan competencia. Uno de los grandes aprendizajes en la pandemia fue que los maestros no estaban preparados. Los maestros no sabían cómo usar las herramientas. Y eso hizo que muchas herramientas se usen mal o simplemente no se usen. Entonces, bueno, dicho eso, todo lo que ustedes dijeron, ¿no? El COVID-19 nos obligó a migrar rápidamente a una educación digital que no conocíamos, que era muy limitada. Y aún con todo lo bueno que ustedes vieron que está pasando en España, hay comunidades autónomas donde miles de estudiantes todavía no tienen acceso a dispositivos ni a conectividad. Y eso genera, obviamente, se hicieron iniciativas, por ejemplo, en España como préstamo de tablets, de routers. Sin embargo, no es solo eso. Necesitamos la formación docente, porque si no hay esa formación docente, podemos tener unas super plataformas digitales, pero no puede haber una implementación efectiva. Y obviamente todo esto buscando esa innovación. Bueno, les agradecemos entonces esto y nos vamos a ir ahora a las experiencias y vamos a hablar de algunas experiencias, no solamente de esta región, también de otras regiones y algunas que seguramente ustedes están más familiarizadas que nosotros. María, gracias. Entonces, la primera que vamos a ver es la experiencia de Siria. De igual manera, en cada una de estas experiencias, ustedes van a ver que vamos a dejar los links para que ustedes puedan seguirlo viendo. Entonces, hablando de Siria, lo primero que tenemos que contar es que desde el 2011, ustedes saben, hubo una guerra que provocó la mayor caída de escolarización. Imagínense que alrededor de 3 millones de niños dejaron de estudiar por la destrucción de escuelas, porque se tuvieron que mover o simplemente por la inseguridad. La tasa, y este es un dato gravísimo, la tasa de asistencia escolar en la primaria pasó del 97% a un 6% en algunas regiones. Es decir, la mayoría de niños no estaban estudiando. Y luego vamos a ver qué es lo que se hizo. Entonces, ahí lo que se hizo es que el Ministerio de Educación empezó a implementar planes para reintegrar a más de 1 millón de niños mediante recursos digitales, plataformas, cursos en línea, pero se utilizaron también programas de inclusión a través de radio y televisión educativa para llegar a aquellos sitios donde no había internet. Y estas herramientas que buscaban, lo que hemos estado hablando, el acceso a aprendizaje, la continuidad educativa, pero también crear un entorno escolar, un poco de contención para todos esos niños que estaban atravesando un proceso tan fuerte como una guerra. Y luego veamos cuáles fueron los principales retos, los mismos que hemos mencionado, ¿no? Conectividad limitada. Muchas familias desplazadas pues no tenían ni dispositivos ni acceso a un internet. Una brecha digital, especialmente en las zonas rurales y en los campamentos de refugiados. Y el apoyo psicosocial. En muchos de los casos no se pudo dar ese acompañamiento
Y eso hizo que muchos niños, a pesar de tener acceso tal vez a estas plataformas, no las utilicen, ¿no? Y eso también porque muchas veces hay falta de apoyo de la familia, pero esa falta de apoyo de la familia es también porque imagínense cuáles son las prioridades que tienen las familias cuando están atravesando una guerra, cuando tienen que huir. Y aunque muchas veces la educación ellos la priorizan por ese sentido de protección, en muchas ocasiones no es lo más urgente. Lo más urgente tal vez es salvar su vida, lo más urgente es tener algo que comer o lo más urgente es tener algo con que abrigarse. Y luego vamos a ver, pero que todas estas experiencias tienen resultados y tienen aprendizaje. Entonces, se logró la continuidad educativa en más de 1 millón de niños. Se logró ampliar el acceso y se logró, en algunos casos, el poder mejorar ese entorno escolar virtual, digámoslo así. Pero también se logró entender que las plataformas digitales podían ser una herramienta importante. Siguiente, por favor. Y por último, obviamente todo esto nos deja aprendizajes claves. Entonces, ya sabemos que a través de eso, y esta es una foto muy bonita justamente de uno de los niños que estuvo en este plan, permitió la continuidad educativa, facilitó la reintegración, facilitó que los niños y los docentes vuelvan a hablar, se vuelvan a ver, ese sentido de pertenencia, ese sentido de que no estamos solos. Creo que un tema importante es promover las alianzas, no solamente entre ONGs, comunidades, organismos de Naciones Unidas, sino en todos aquellos que estaban apoyando a contenidos digitales. Permitió también la formación de los docentes y es un gran aprendizaje, ¿no? Si no formamos docentes, muy poco podemos avanzar. Pero también nos hizo entender que cualquiera de estas plataformas, primero, necesita mucho trabajo. Segundo, necesita sostenibilidad. Y esa sostenibilidad necesita una inversión continua. Muchas veces lo que pasa es que no hay esa inversión y las plataformas entonces se vuelven obsoletas o dejan de funcionar. Siguiente, por favor. Y ahora les voy a contar un poquito de esta que bueno, con María José la vivimos en primera mano, porque como ya les decía, es experta en manejo de información y fue la autora de muchos de estos reportes y les voy a contar un poquito lo que pasó aquí. Bueno, lo más importante de aclarar aquí es que aunque el promedio global fue 20 semanas de pérdida durante el COVID de clases, aquí el promedio global fue 37 semanas. El promedio de la región, perdón, fue 37 semanas de pérdida. Fue la región que más pérdida de clases tuvo. Y cuando después de la pandemia se hizo un análisis de, por ejemplo, en temas de comprensión de un texto, a nivel global, la media era el 51% de los estudiantes podían comprender un texto sencillo. En la región de América Latina y el Caribe, el promedio fue un 39%, con algunos países como Surinam, que es mucho más alto, 47%, y algunos países de Centroamérica con un nivel mucho más bajo. ¿Qué es lo que pasó aquí? Desde el inicio de la pandemia, tanto UNICEF como otros actores buscaron entender cómo era el proceso del cierre y la apertura de escuelas. Y para ese cierre y apertura de escuelas, lo que se hizo es tratar de ponerse en contacto con todos los ministerios de educación de la región y elaborar un informe que al principio fue semanal, después fue mensual. Ahí les dejamos también el link para que lo vean porque tiene información súper valiosa. Entonces, cada mes, luego fuimos viendo qué pasaba en cada país, cuáles eran las herramientas que se ponían, cuáles eran los países que iban avanzando, que hacían. Empezamos, como les decía, con Uruguay, que era el único que tenía una plataforma. Después de unos meses, todos los países tenían una plataforma de alguna manera, unas poniendo material en PDF, otras con algunas cosas interactivas,
pero todas tenían alguna suerte de plataforma, pero también eso nos permitió entender otras cosas, cómo eran los procesos de vacunación, cuándo empezaron los procesos, cómo se iban haciendo esto. También nos permitió entender y trabajar en protocolos de reapertura escolar, ¿sí? Conocer cuáles eran las estrategias de esa respuesta educativa, y eso permitió que los países, porque esto era algo que era difundido en todos los países, que los países conozcan qué estaba pasando en el país de al lado. Y miren qué interesante, ese fue tal vez la mejor herramienta de abogacía que existió. ¿Por qué? Porque cuando un país veía que otro país ya estaba abriendo y que ya estaba creciendo su reincorporación educativa, decía, ah, no, yo no me puedo quedar atrás. Y ahí yo les tengo una anécdota, y es que me entrevistaron de una televisora de Perú. Ustedes, como les conté, soy ecuatoriana. Y el entrevistador me dijo, viendo el mapa, porque en el mapa nosotros íbamos poniendo cuál era el porcentaje de avance. Cuando vio el mapa, él me dijo, pero usted se puede imaginar que nosotros, Perú, estamos por debajo de Ecuador. Eso es imposible. Nosotros no hemos logrado volver a la escuela, y Ecuador ya lo está haciendo. Eso dio como lugar que ese mismo día que salió el programa de televisión, el Ministerio de Educación de Perú saque una normativa y empiece a abrir las escuelas. Entonces, esa fue la importancia de cómo se logró a través de esta comunicación y a través de saber lo que estaba pasando, avanzar en esto. Y ahí fue como los primeros pininos que decimos en educación digital. Siguiente, por favor. Bueno, aquí solamente para que tengan una idea, el número de niños afectados y algunas de las iniciativas que se hicieron. Ustedes ven ahí por región, ¿sí? Tenemos materiales impresos, procesos de plataformas en línea, procesos de radio y televisión. Yo puedo decir que en América Latina, especialmente, muchos de los procesos se hicieron por radio y televisión o a través de plataformas que básicamente colgaban los textos, pero muy pocas fueron interactivas, ¿sí? Lamentablemente, aunque muchas plataformas digitales se crearon durante la pandemia, la mayoría, o tal vez aproximadamente más de la mitad, ya cerró o quedó obsoleta, no se han utilizado. Y eso nos muestra que la tecnología tiene que ser planificada, pero también sostenida en el tiempo, ¿no? No puede ser un reemplazo aislado o un reemplazo solamente para el momento de la respuesta. Y otra cosa que nos demostró es que la calidad importa más que la cantidad. El 67% de las plataformas ofrecían solamente un contenido estático, no había interactividad. Y el aprendizaje digital definitivamente requiere un contenido atractivo, requiere que haya interactividad y que se promueva la participación. Entonces podemos decir que aunque la tecnología ayudó a cerrar las brechas, sí, todavía teníamos más de un 40% de los estudiantes que no tenía acceso a esa educación. Y aunque la educación digital puede democratizar el acceso a la educación, se necesitan políticas de inclusión, se necesita conectividad, dispositivos, contenidos online y otros para poder llegar a los más vulnerables. Dicho esto, vamos a pasar rápidamente también a la última diapositiva de esta experiencia, solamente para que la vean. Ahí tenemos algunas de las modalidades, ¿sí? Se hicieron varias guías para la reapertura con varios protocolos, ¿sí? Ustedes van a ver, van a ver ahí algunas de las iniciativas, muchísimos nombres: Aprendo en Casa, Profe en Casa, Conta para mí en Brasil, Bolivia, Chile. Miren, todos esos tenían plataformas educativas digitales adaptadas. Lamentablemente, como les conté, la mayoría sin interacción. Las iniciativas
todo esto dio lugar a iniciativas como la iniciativa de UNICEF, Reimaginar la Educación, para lograr ampliar el acceso digital, sobre todo en estos grupos que están afectados por la exclusión. Y también se hicieron textos digitales asequibles, porque ese es otro tema. Si ya había un grupo de los niños en comunidades rurales o los niños de migrantes de difícil acceso, que era difícil llegar, imagínense lo que era para aquellos niños y niñas con discapacidad. Ahí fue mucho más difícil. Y entonces, a partir de eso, se han hecho algunos textos digitales accesibles, especialmente para niños con discapacidad visual o con discapacidad auditiva. Entonces, ¿qué aprendimos? La brecha digital es alta, afecta siempre más a los más vulnerables. Los materiales educativos tienen que ser adaptados y tienen que ser inclusivos. Sin formación docente no podemos llevar a cabo los procesos, y el apoyo psicosocial tiene que ser integral, no solamente para el docente, sino también para los estudiantes y las familias. Yo siempre digo en emergencias que un docente tiene que tener primero esa contención. Si el docente no tiene esa contención y no está bien, ¿cómo puede enseñar? ¿Cómo puede tener un grupo? Entonces, es importante quedarnos con esos aprendizajes. Siguiente, por favor. Y vamos a ver la última experiencia, que es una experiencia de Profuturo, que se llama Sociedad Civil Activa para una Educación Digital. Es una experiencia de Ruanda. Ustedes saben que tras el genocidio de 1994, Ruanda apostó por una reconstrucción de la educación, pero también para reconstruir todo ese tejido social que se había destruido, para restaurar la paz y para poder sentar las bases de un modelo de desarrollo económico y social. Entonces, los objetivos de esta experiencia era promover soluciones tecnológicas y fortalecer la incidencia de la sociedad civil para poder avanzar en esta iniciativa. Si vamos abriendo. Entonces, acciones clave, como les decía, una política alineada a la tecnología educativa, la formación en competencias digitales y en soluciones de baja tecnología, tanto para docentes como para estudiantes, una plataforma virtual de aprendizaje flexible que permitía que aprendan a su propio ritmo, pero sobre todo, y eso creo que es lo más importante, trabajar en redes, tanto regionales como nacionales, y lograr ese apoyo institucional. Si el Ministerio de Educación no está, yo siempre digo, si el Ministerio de Educación no está a la cabeza, es muy difícil llegar a políticas y llegar a iniciativas que no sean más que un proyecto, que vayan más allá. Resultados: hay ya unas directrices, hay un acceso progresivo, se ha mejorado el acceso a dispositivos, a conectividad. Se ha reducido la brecha, pero todavía falta mucho, porque si en el 2019 se empezó con 57 escuelas, ahora se está llegando más o menos a 180 escuelas. Estamos hablando que hasta ahora se han beneficiado como 65,000 niños y casi 2,000 docentes. Y el uso de las tecnologías de información y comunicación en las escuelas se ha fortalecido, ¿no? De acuerdo a la ACNUR también, esto permitió que esta experiencia sea llevada también a Burundi y al Congo, y que se vaya reforzando el acceso a tablets, las redes entre los diferentes maestros. Entonces, creo que entre las lecciones aprendidas que nos deja la necesidad de la incidencia, de priorizar, porque no todo se puede hacer. Cuando estamos hablando de educación de emergencia, es bien importante que el currículum sea priorizado. Un niño que está afectado por una emergencia no puede aprender como que nada había pasado. Entonces, si tenía, no sé, 8 materias, pues no va a tener esas 8 materias. Lo que se va es a priorizar cuáles son los temas que sí o sí ese niño necesita para poder seguir la trayectoria educativa, para poder pasar al grado siguiente. Generalmente matemáticas, lenguaje, escritura y todos los temas de apoyo psicosocial y resiliencia, ¿no? La importancia de la capacitación continua, la importancia de que en algunos sitios tenemos que seguir utilizando esos medios tradicionales porque todavía no hay esa red construida,
Y sobre todo algo que es bien importante, todas estas iniciativas y estas experiencias nos sirven para construir evidencia y para argumentar por qué la educación digital es importante. Mientras más evidencia construyamos, mejores argumentos vamos a tener. Y ahí un detalle es que muchas veces tenemos excelentes experiencias, excelentes proyectos, pero no sistematizamos, no documentamos y no diseminamos. Entonces, importante hacerlo. Dicho eso, vamos a pasar rápidamente a ver algunas de estas prácticas, ¿no? Obviamente por el tiempo no vamos a tener tiempo de verlas todas, pero solamente para ir hablando de algunas. Khan Academy, por ejemplo, es una plataforma que ofrece una serie de recursos como bibliotecas gratuitas con lecciones, bueno, de todo, matemáticas, ciencias, programación, lenguaje. Tiene videos y tiene ejercicios interactivos. Está disponible en varios idiomas y puede ser asequible desde cualquier dispositivo que esté conectado. Luego tenemos la siguiente, que es Colibrí. Esta plataforma es gratuita. Está diseñada para funcionar sin conexión a Internet, por eso es más popular durante una emergencia. Ofrece contenidos educativos interactivos y adaptados a comunidades también con baja conectividad. Se usa mucho cuando hay una emergencia en contextos rurales o en contextos muy vulnerables, porque se puede instalar en los dispositivos y se sincroniza cuando el dispositivo nuevamente entra a la red. Casos como esto también es el pasaporte de aprendizaje que tiene UNICEF o Educatracho, si ustedes lo conocen, es una iniciativa muy parecida de UNICEF Honduras y que ha permitido que los niños migrantes puedan ir aprendiendo en el camino. Cada vez que llegan a un punto, se vuelve a sincronizar. Bueno, Profuturo también lo hemos puesto porque hemos visto que Profuturo también tiene una serie de programas digitales impulsados con contenidos para formación docente, con plataformas digitales y que busca la equidad y la calidad educativa. El pádel, que bueno, nos gusta mucho a los que somos maestros porque el pádel nos ayuda a un aprendizaje, como digo yo, o una reflexión colaborativa. Entonces, el pádel nos permite, es como un muro donde uno puede ir poniendo sus pensamientos y puede ir construyendo el aprendizaje. Les hemos puesto también esa página del Grupo Regional de Educación porque es una página donde ustedes van a poder ver una serie de herramientas, los reportes, van a acceder también a los boletines de línea, ustedes se pueden suscribir y pueden recibir su boletín mensual con todo lo que está pasando en esta región. Y luego las típicas, ¿no? Las que se usaron en la pandemia y las de bajo costo, el WhatsApp, que sirvió para enviar tareas, materiales, para retroalimentar. Se utilizó mucho en las emergencias, los podcasts, porque son contenidos que se pueden pregrabar y después escuchar sin necesidad de conexión. Y también la radio y la televisión, que en Cuba, en Bolivia, en Venezuela, por ejemplo, que había tan poco acceso a la conectividad, fueron las herramientas clave para poder continuar la educación. Dicho esto, vamos como a la parte ya importante de cuáles son los principales retos y oportunidades. Yo aquí me estoy centrando un poco en España, pero en España, ya ustedes lo han dicho, uno de los retos importantes es esa brecha digital interna, ¿sí? Aunque hay una alta penetración del Internet, todavía hay desigualdad entre la zona urbana y la zona rural y entre las familias con un nivel socioeconómico distinto, ¿no? Más acceso a las familias que tienen un mejor nivel socioeconómico y de igual manera la calidad de la conectividad. Esto limita la equidad. La educación para migrantes y refugiados, si bien es cierto, se han hecho muchos esfuerzos, esos esfuerzos tienen que anclarse con las comunidades, con los ministerios de educación o las secretarías, porque si no, bueno, quedan como un proyecto muy bonito que no tiene recursos y que tiene barreras de acceso a dispositivos, muchas veces falta de apoyo,
Y creo que aquí es bien importante, uno de los retos es también cómo lograr la red de colaboradores en el terreno. Y esa red de colaboradores se puede lograr solamente si esos colaboradores trabajan juntos, si se forman redes que busquen objetivos similares. Otro de los retos que tal vez no está puesto ahí, pero es bien importante la formación docente, cómo capacitamos a los docentes para que existan programas de formación igualitarios, que puedan tener esa equidad y que todos los docentes tengan herramientas que estén preparadas para no tenerle miedo a la educación digital y para entender que la educación digital no va a reemplazarles, sino que la educación digital puede hacer que sus clases sean mucho mejores, mucho más interactivas y realmente pueden lograr muchos mejores resultados. Políticas públicas, ya lo dijimos, yo siempre hago la broma de que la región de América Latina y el Caribe es la región más prolífera en hacer políticas. Tenemos todas las políticas que ustedes quieran, de todo, pero cómo esas políticas bajan a las escuelas, cómo se implementan, ese es el reto y es justamente eso lo que pasa también en España. Y oportunidades, bueno, ya hay las políticas públicas, ya hay una estrategia de inclusión social, ya se están haciendo procesos de innovación pedagógica y ya hay redes. España tiene muchas redes, multiactores. Entonces, usemos de esas oportunidades para definitivamente poder minimizar los retos y poder avanzar en esa articulación. Dicho esto, vamos a pasar entonces ahora a un taller práctico también muy chiquitito. Y la discusión que vamos a hacer, y ya María José les va a colocar en sus grupos, es ¿qué reto es más urgente en la comunidad? ¿Y qué oportunidad vemos para afrontarlo? Bienvenidas, colegas. Bienvenidos, volvimos, así es que al grupo que estaba en la sala, no en la sala de la plenaria, sino en la otra sala, le vamos a pedir que la persona designada nos cuente un poquito cómo fue esa discusión. Cuéntenos quién va a hacer eso. ¿Había solo una sala? Si había solo una sala y la otra que fue aquí en plenaria que ya les contamos. Ah, bueno, ok, bueno, No, yo creo les que había cuento. Ok. 3 salas, si mal no estoy. No, dos nomás las hicimos. Dos, ¿no, María José? No, Alejandra hizo 3. Ah, La tres. tercera somos Entonces, nosotras con Elena. Ajá. perfecto. Entonces empecemos por la sala 1. No sé cuál era. ¿Y quién nos va a comentar? Veo que Isabel está hablando, pero no Es se que le no sé escucha. es que no sé cuál era mi sala. Nosotros Sí, estábamos no solamente sabemos. dos personas. Estábamos 2 personas, los dos estamos en España y ¿Ya? entonces, claro, veíamos todo lo que es el tipo de educación digital aquí en España. Yo creo que aquí lo que más, bueno, yo soy maestra y lo que más tenemos que tener cuidado es que todo lo digital sea un instrumento más, una herramienta más, no se convierta en un fin, sino, bueno, ya lo habíais comentado también cuando en el plenario, que, bueno, decíais, no puede sustituir al profesor, no puede sustituir al aula, no puede sustituir al cuaderno, al bolígrafo, al escribir. Y bueno, yo creo que a veces hay que tener cuidado aquí en España en eso. A veces el iPad en los colegios, en las clases, pues está sustituyendo a muchas cosas y nos estamos olvidando pues de eso, de escribir en el cuaderno, de la ortografía, del vocabulario. Bueno, pues eso, que no tiene que ser más que una herramienta dentro de todas las que hay y además hay que tener cuidado con ella, sobre todo en algunos alumnos de edades pues más pequeños, de 10 años, 11, bueno, y también los adolescentes, por supuesto, pero bueno, yo trabajo con alumnos de 10, 11 años. Bueno, eso es lo que habíamos comentado entre los dos. Muchas gracias, Isabel. Y cuéntanos, ¿cómo crees tú que se podría afrontar eso? O sea, ¿cuál podría ser una medida
justamente para evitar que el acceso a las tecnologías reemplace el proceso educativo, que estamos completamente de acuerdo. Yo también como maestra, definitivamente eso no puede ser, y en sitios donde hay mucha conexión, acceso a dispositivos, vemos que está pasando un poco eso. Pues el profesor ahí tiene que tener mucho cuidado y tiene que estar convencido de la importancia que tienen las otras herramientas también para la formación integral del niño y de la niña. Entonces, el profesor tiene que estar muy convencido y transmitir a sus alumnos también eso. Y tener, yo creo que, bueno, porque lo importante no es la tecnología o el instrumento que utilicemos, sino la metodología que tengamos, la pedagogía que tengamos, y eso no nos lo da el instrumento, el iPad que tengamos o el ordenador, lo que haya. Entonces yo creo que el profesor debe estar, como decíais también, muy bien formado y saber utilizar esta herramienta, que es muy buena en su justa medida, pero tiene también cosas que no son tan buenas. Entonces yo creo que ahí la formación del profesorado y estar convencido de, bueno, de que es una herramienta más, de que la metodología la pone el profesor, es quien lo hace, la pedagogía, y el interactuar con el alumno es importantísimo. Y entonces, bueno, pues hay que tener cuidado, que el niño necesita también a su profesor cercano y verlo, y a través de una pantalla no es lo más... Bueno, adecuado. Pienso así, a voz de pronto, ¿eh? Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Creo que has dicho algunos puntos bien importantes, ¿no? La educación digital es un apoyo, no sustituye el proceso educativo. Y dos, justamente la eficacia de la educación digital es cómo se incorpora en el proceso pedagógico, no cómo reemplaza el proceso pedagógico. Bueno, vamos a pasar entonces, muchísimas gracias. Vamos a pasar al siguiente grupo. Cuéntenme ustedes quiénes estaban en ese grupo, porque yo desde aquí no lo puedo ver. Pues no sé qué grupo... Ah, bueno, David. Ahí estamos, David. Tamara y... Bueno, pues lo digo yo y me complementan. Claro que sí, adelante, David. De las oportunidades, porque eso creo que no, no llegamos a hablarlo tanto. Nos pasó algo muy parecido también con el tema del uso de la tecnología, es decir, que esta debe ser como más una segunda opción o alternativa. O sea, lo primario debe ser esa educación presencial, y viendo como reto también que muchas veces esta educación a nivel digital, online, es todo un reto por la capacidad de atención que tenemos hoy en día, ¿no? Por ese mismo uso desmedido de redes sociales, a veces nos cuesta más mantener la atención. Entonces, si estamos en casa y no sé, tenemos una sesión online, pues de pronto no vamos a prestar atención, nos distraemos más, o ese contenido debe adaptarse, pues para que sea como más fácil aprender en este contexto. Y otro punto que también se había mencionado en la presentación, pero Tatiana lo resaltaba, era el de la adaptación a personas con diversidad funcional, que incluso en contextos presenciales. Mucho material no está adecuado para personas de pronto que tengan alguna situación con su visión, o digamos, digamos otro tema de diversidad funcional, pues en contexto digital es aún más difícil. Entonces sí, serían esos tres puntos, ¿no? La adaptación frente a temas de atención, a diversidad funcional, y que haya un balance entre tecnología y, o sea, entre el uso y no uso de la tecnología, por decirlo. Gracias, David. Yo creo que has dicho dos puntos bien claves. La una es que ninguna de estas iniciativas sirve si no es flexible, si no está adaptada al grupo al que va dirigido. Y ese fue tal vez el gran error de estas iniciativas que se hicieron durante la pandemia, que fueron las mismas para todos los niños, porque no todos los niños aprenden igual. Y por eso, y ese tal vez para mí es el principal argumento de por qué la educación digital no reemplaza el proceso educativo. Entonces, esa adaptación, esa flexibilidad es súper importante, porque tiene que responder a las necesidades de cada niño. Y dos, cómo lograr también, ¿no? Esa flexibilidad,
pero ese balance, yo creo que lo más importante es ese balance. No es malo. Yo no estoy de acuerdo también con decir que no, que nada de acceso a lo digital, porque eso es malo, porque les daña la mente. No, si es que está bien hecho y si es que es un complemento a lo que hace el maestro, es perfecto. Pero si va a reemplazar eso o si los niños van a estar pegados a su tablet, obviamente que no. No sé si alguien más tiene alguna mención en eso, si no, yo le pediría a Elena, creo que estaba en nuestro grupo, que nos comente un poquito lo que conversamos. Vale, pues nosotros en el grupo hemos hablado también un poquito, como comentaban los compañeros ahora, sobre esa falta de información que se le da al alumnado, sobre todo en las etapas más pequeñas, en cuanto al uso de las herramientas digitales y una medida de prevención también, ¿no? Porque cada vez más y más en las escuelas, en los centros educativos, se solicitan que se realicen pues, actividades, tareas, incluso el propio estudio a través de herramientas digitales, a través de Internet o redes sociales. Pero no se les da unas pautas, no se les informa sobre cómo pues, puede haber ciertos problemas, una prevención, ¿no? Para un correcto uso. Y luego, por otro lado, también comentábamos la falta de formación o capacitación que se le da al profesorado en estas tecnologías, porque se da la tesitura de que en ocasiones pues, se implementan estas medidas digitales casi un poco a la fuerza dentro del cuerpo docente y no se les explica cómo utilizarlas y sobre todo pues, en personas que no están acostumbradas al uso de herramientas digitales o este tipo de tecnología, pues les supone un esfuerzo mayor, casi pues, por obligación tienen que acceder a este tipo de sistema y no se encuentran cómodos con ello. Luego, otros problemas que también comentábamos es que en muchas ocasiones también por parte, bueno, pues de los gobiernos o de las instituciones sí que se aporta el material físico, es decir, tablets, ordenadores, etcétera, pero no se explica tampoco cómo utilizarlos. Entonces, luego se encuentran pues la situación de que se va a las aulas y sí, está disponible el material, están disponibles los dispositivos, pero no los utilizan porque no saben cómo utilizarlos o no se sienten cómodos o confiados con ello. Entonces, bueno, la solución que planteábamos también era esa formación, ¿no? De base, primero a los docentes que tienen que aprender a manejarlo y sobre todo de una forma segura, y luego, por otro lado, que enseñarles cómo mostrar al alumnado con el que van a trabajar un uso también seguro y eficiente de este tipo de tecnologías. Muchísimas gracias. Bueno, creo que has dicho también algo bien importante. A los maestros les exigimos todo. Los maestros, cuando hay una emergencia, son los que tienen que atender. Durante la pandemia fueron los que tuvieron que repartir comida, hacer guías, ver cómo se las apañaban para la educación digital. Pero los maestros necesitan también una contención emocional, un apoyo, necesitan aprender a manejar esas herramientas y aprender a cómo manejarlas como parte de su proceso pedagógico, ¿no? Creo que eso es importante. Bueno, creo que yo me siento muy complacida de haber dado este esbozo así. Espero haberles dejado con muchísimas inquietudes para que puedan seguir avanzando y conociendo más de este tema que definitivamente nos apasiona. Y le voy a pedir a María José que nos ponga la última diapositiva de las conclusiones. Y bueno, hay muchas, pero yo me voy a centrar en 3. Primero, creo que lo que quisimos demostrar durante todo este webinario es que la educación digital es clave durante las emergencias porque garantiza la continuidad educativa, porque protege el derecho a la educación y otros derechos y porque fortalece la resiliencia comunitaria. La segunda conclusión, que ya ustedes lo han dicho mucho, la tecnología, cualquier herramienta digital es un medio, no un fin. Y su impacto va a depender de muchas cosas. Va a depender de la formación docente, del acompañamiento comunitario, pero también de la sostenibilidad, de la inversión. Y ahí va a depender también de las políticas públicas que hayan para poder hacer eso posible.
Y una tercera conclusión que para mí también es bien importante es la necesidad de no trabajar en silos, de fortalecer esas alianzas. Y esas alianzas tienen que ser multisector, porque no solamente los gobiernos, las ONGs, los sistemas de Naciones Unidas tienen que colaborar, sino tiene que trabajarse en conjunto. Yo siempre digo, desde la planificación debería trabajarse con las comunidades, ¿sí? Para poder cerrar esas brechas digitales, pero sobre todo porque son las comunidades las que están en el día a día y son las comunidades las que responden en primer lugar. Entonces, si no trabajamos con ellas antes y si no las preparamos, pues difícilmente vamos a poder tener una respuesta efectiva. Dicho eso, creo que ya nos pasamos 5 minutos. María José, me contaste que había una pregunta, ¿no? Sí, en el chat había una pregunta que creo que era de Mariluz sobre los datos que presentamos de Internet en hogares con estudiantes. Entonces, la pregunta es con respecto a la cobertura de Internet en hogares con estudiantes. ¿Estas cifras serían pre o post-COVID? Ahí no sé si Ruth tiene Es el dato. post-COVID, ajá, es post-COVID. Estos son los datos justamente de un análisis que se hizo el año pasado, donde se estima que y les podemos mandar las fuentes porque las tenemos ahí, se estima que el 97% de los hogares en España tienen algún dispositivo o algún tipo de conexión, son post-COVID. Antes del COVID se estimaba que sí había más, yo me imagino, si me acuerdo bien, que había más del 60% que tenían acceso, pero después del COVID, como ustedes mismos bien lo han dicho, se aceleró. Y antes de que se conecten, ya solamente se desconecten, lo último entonces, darles las gracias, decirles que vamos a compartir con Mariluz tanto la presentación como todos los recursos. Ahí les dejamos el contacto también, cualquier cosa a las órdenes. Muy contenta de poder participar en estos encuentros y bueno, creo que le doy la palabra a Mariluz para el cierre. Muchísimas gracias a todos. No, nada, Ruth, muchísimas gracias. Solo quería pues agradecer, ¿no?, a las personas que han apoyado en esta sesión, que también es Alejandra, responsable de comunicaciones, por todo el apoyo y soporte, y bueno, también a Ruth y a María José, y también comentar que obviamente esto pues es gracias al apoyo de la ESID, ¿no? Muchas gracias a todas y todos por Gracias. conectarse y estará disponible también online pronto, ¿no?, en nuestros canales.